La Ley de Dios, llevando el mensaje de la Palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte. Hebreos capítulo 11, del 8 al 19. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Oremos. Padre mío, ante tu santa y divina presencia venimos, dándote gracias por tu palabra, y te pedimos, Señor, que ahora nos hables, Señor amado, y podamos entender tu mensaje a cada uno de nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Hermanos amados, hemos estado hablando acerca de Hebreos capítulo 11. Gracias al Señor por ese pasaje de Hebreos. Le llaman la lista de héroes de la fe, porque en Hebreos capítulo 11 se mencionan todos aquellos nombres de personas que han sido espectaculares en cuanto a la fe se refiere. Y hoy precisamente nos toca hablar acerca de este hombre llamado Abraham. Déjeme decirle que entre los héroes de la fe que hemos estado hablando, Abraham se le ha llamado el padre de la fe. Este hombre en particular ha influenciado a través de los años y ha impactado más que ninguna otra persona en toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento incluso como en el Nuevo Testamento. El nombre de Abraham es mencionado en la Biblia más de 300 veces. Fue mencionado por Jesús, por Pedro, por Santiago, por Esteban, por Pablo. Más de 300 y tantas veces el nombre de Abraham surgía en sus conversaciones. Abraham es reconocido como el padre de la fe en las tres más grandes religiones del mundo, como son las tres religiones monoteístas, lo cuales son judaísmo, islamismo y cristianismo. No hay ninguna otra persona en esas tres religiones que sea el centro y lo más importante como Abraham ha sido y es en estas tres religiones más grandes del mundo. ¿Por qué Abraham se le adjudicó el título de padre de la fe? ¿Por qué a Abraham se le ha llamado el padre de la fe en estas tres monoteístas
religiones. Déjeme decirle cómo comenzó todo esto. Cuando hablamos de Abraham, es imposible tocar un solo tema, porque como Abraham está esparcido a través de la Biblia en muchas cosas importantes. Hablábamos de Noé la vez pasada y habíamos dicho de que Noé ocupa 4 capítulos de Génesis. Pero cuando llegamos a hablar de Abraham, continúa atravesando muchos capítulos y tantas veces como lo hemos mencionado. Encontramos a Abraham 2000 años antes de Cristo. No había Israel. No existía el pueblo de Judá. No existían los judíos. No había nada que pudiéramos decir Jerusalén, o el pueblo del norte, o el pueblo del sur, nada de eso. Solamente existían la gente pagana que adoraba imágenes en esos tiempos. No se conocía nada necesariamente del Dios Todopoderoso que se había identificado con algún pueblo. Había pasado el diluvio. El diluvio había acabado con toda la gente. Las lenguas fueron tergiversadas y cambiadas por allá por el capítulo 11 de Génesis. Pero encontramos entonces a este Abraham, según la palabra de Dios en Josué 24:2, donde dice de que el padre de Abraham, era un hombre que adoraba imágenes. Y toda su familia adoraba imágenes juntamente con Taré, el padre de Abraham. Y de repente Dios llama a un hombre llamado Abraham, lo saca de algún lugar. Este lugar era Ur de los Caldeos. ¿Dónde está? Pues hoy en día ubicamos a Ur. Y Ur de los Caldeos es el país de Irak, lo que eventualmente vino a ser también Babilonia. Y Dios llama a este hombre y le dice lo siguiente en Génesis capítulo 12, versículo 1. Le dice a Abraham: vete de tu tierra, vete de tu parentela y sal de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Dios toma a este hombre Abraham sin crédito alguno, hijo de un hombre que adoraba imágenes. Cuenta la historia secular, que no es verdad necesariamente, de que el padre de Taré vendía ídolos y que un día Abraham, siendo niño, fue a la tienda de su papá y destruyó todos los ídolos, excepto uno grandote que tenía. Y el grandote lo puso en el medio y destruyó todos los demás ídolos. Y cuando su papá llegó y vio todos los ídolos destruidos, dijo: ¿qué pasó aquí? ¿Rompiste tú todos los ídolos? Y dice que Abraham dijo: no, papá, fue el ídolo grande, el que tú ves en el medio, que rompió a todos los demás. Y dice que el padre de Abraham, Taré, le dijo: tú sabes que los ídolos no pueden hacer eso. No podría tomar un martillo y comenzar a romper a todos los demás. No tienen oído, no tienen ojos, no caminan, no hablan, no escuchan. Y dice que Abraham, de 12 años, le dijo: ¿tú ves, papá? Entonces, ¿por qué los adoramos y le pedimos a ellos? Ahora, esa es una historia rabínica. No sabemos si es verdad. Los rabinos dicen de que sí. Seguramente es extra bíblico. Pero lo importante de todo esto es que Dios le dice entonces a ese hombre que salga, número 1, de su casa. Papá, mamá, sale de la casa. Que salga también de la ciudad donde vivían, Ur, y que también salgan del país en donde vivía. Como les dije yo, Babilonia, o en este caso hoy día Irak. Dios le dice a Abraham: sale de esa ciudad que era cómoda, una ciudad sofisticada en esos tiempos, y una ciudad
que le proveía de todo. Y cuando Abraham le pregunta a Dios, ¿dónde me mandas? Dios le dice, después te lo diré. Mientras tanto, ve. Cuando Abraham pregunta, ¿hacia dónde? Dios le dice, no te lo diré, pero ve. Ahora estamos entendiendo de por qué le han llamado el padre de la fe. La palabra del Señor nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 8, que lo acabamos de leer. Abraham dice, obedeció y salió con su esposa sin saber a dónde iba. Lo único que sabemos por la historia es que Abraham tomó rumbo noreste y se fue por las orillas de un río gigantesco que se llamaba Éufrates, seguramente para tener acceso al agua, para él, para los animales que llevaba, sin saber a dónde iba. La palabra de Dios no dice absolutamente nada de a dónde iba a parar. Me imagino yo que Abraham, mientras avanzaba, miraba y decía, ¿será este el lugar donde Dios me quiere dejar? Pero Dios nunca se lo dijo. La palabra del Señor nos dice en Génesis capítulo 12, versículo 7, que Dios le dice a Abraham, cuando llega a una tierra en particular, era la tierra precisamente de Canaán. Y Dios le dice a Abraham en ese momento, Abraham, no camines más. Y le dice las siguientes palabras, a tu descendencia daré esta tierra. Imagínense ustedes, por fin Abraham escucha a Dios hablar y le dice Dios, Abraham, tranquilo, detente en esta zona, esta tierra la daré a tu descendencia. Pero encontramos un problema. La palabra de Dios lo confirma en Génesis capítulo 15, versículo 18. Dice que Jehová le dijo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río Nilo, por allá por Egipto, hasta el río grande, el río de Éufrates, por allá por Babilonia. Inmenso el terreno. Los que conocen geografía, en su imaginación ustedes pueden recordarse dónde está. Atravesar del río Éufrates, atravesar toda Palestina, toda Jordania, Transjordania, continuar atravesando el delta sinaítico, atravesar el Mar Rojo, llegar a Egipto, encontrarse con el río Nilo. Lo que Dios le estaba diciendo a Abraham era de que él iba a tener una tierra para su descendencia enorme. ¿Por qué le dijo que iba a ser tan grande? Pero aquí hay cosas que no voy a entrar yo en esto porque son otros detalles. Pero la tierra pertenece a los judíos. Solamente les voy a dar un pequeño hint de que cuando ocurrió la guerra de los 6 días, ¿quién se recuerda de la guerra de los 6 días? Ahí levantaron algunas manos. Cuando Israel tuvo que pelear contra 8 naciones y a todas les ganó, ¿sabe lo que pasó? Ellos tomaron posesión de toda esa tierra, desde Éufrates hasta el Nilo, era de ellos. Y eso fue hace poco. Pero ellos, con su corazón grande, volvieron entonces a entregarle las tierras a todos los países pertinentes y ellos se quedaron con el resto de Israel en la actualidad. Eso demuestra que esa tierra es de ellos. Y Dios se la había dado a Abraham 2000 años antes de Cristo. Hermanos, ¿cuál era el problema? Cuando Abraham llegó a esa tierra, Dios le dijo, a tu parentela te daré esta tierra. Y continúo leyendo, capítulo 15, versículo 18. Desde el Nilo de Egipto hasta el río grande de Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, de los eteos, de los fereceos, de los refaitas, de los amorreos, de los cananeos, de los gergeseos, de los jebuseos. Y me voy a detener ahí porque entonces no podríamos continuar.
Dios le decía a Abraham que toda esa tierra se la estaba dando a sus descendencias. ¿Cuál era el problema? De que cuando Abraham llegó a esa zona, estaba ocupada con toda esa gente. Abraham no llegó a un terreno vacío, donde podía mirar hacia el fondo, para allá, para todos lados, y decía, wow, Dios me ha dado toda esta tierra. No, el problema es que Dios le decía, mira Abraham, esta tierra es tuya, es de tu descendencia. Pero él miraba por todos lados y estaban los amorreos, los cananeos, los refraítas, los fereceos y todos los que acabo de mencionar, por todos lados. Pero la palabra de Dios dice que Abraham creyó a Jehová. ¿Ustedes se dan cuenta lo progresivo de todo esto? Abraham sale de tu casa, sale de tu ciudad y sale de tu país. ¿A dónde? No hagas preguntas, sale. ¿A qué dirección? No hagas preguntas, sale. ¿Se da cuenta cómo es Dios con nosotros? Dios no cambia. Dios nos va a dar situaciones en las cuales nosotros no vamos a saber qué hacer ni cómo hacer y por qué estamos metidos en estas circunstancias, pero Él quiere que obedezcamos. Y los problemas pueden estar hasta aquí y que no los podemos soportar y no vemos el resultado, no vemos la respuesta, no vemos las soluciones, pero Dios te dice, confía en mí. Ese es Dios, porque Dios no cambia. La palabra de Dios nos dice que Abraham llegó a esa tierra de Canaán y la palabra de Dios nos dice que él anduvo errante, tuvo que andar errante. Incluso dice aquí para leerle a ustedes, que anduvo de sitio en sitio, de tienda en tienda. Pero él sabía que esa tierra era de él. Génesis 12:6, llegó a Siquem, hasta el encino de More. Génesis 12:8, después se instaló entre Betel y la ciudad de Ai. Génesis 12:9, luego fue hacia el Negev. Génesis 12:10, después descendió a Egipto. Génesis 13:3, después regresó al Negev y se volvió a localizar en Betel. Génesis 13:18, después levantó su tienda y fue a morar a Manré en Hebrón. Abraham estuvo de tienda en tienda, de sitio en sitio, y no se quería apartar de esa zona. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? Dios le había dicho de que esa tierra iba a ser dada a él y a su descendencia. La palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 9. Por la fe, dice, Abraham habitó como extranjero en esa tierra prometida, como en tierra ajena, dice, habitando en tiendas. Dios le dice a Abraham, Abraham, te voy a hacer padre de naciones. Abraham no tenía hijos. Abraham estaba casado con Sara, pero Sara era estéril. Y Dios le dice, te voy a hacer padre de naciones. ¿Se estaba burlando Dios con Abraham? ¿O Dios estaba sencillamente probando la fe de Abraham? La palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 17, Sarai dice, que Dios le dijo a Abraham, Sarai te dará hijo, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Y luego dice que Abraham respondió, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Está bien, estamos hablando del padre de la fe. Pero el padre de la fe, Abraham, era como usted y como yo. Corría sangre por esas venas. Se cansaba, tenía hambre, sueño. Era un hombre y Sara una mujer como nosotros. Y cuando Dios le dice, vas a tener un hijo, y Abraham dice que se mira el cuerpo y se ve un hombre de ya casi 100 años.
Y Abraham hace esta pregunta: ¿a hombre de 100 años le ha de nacer un hijo? ¿Y a Sara de 90 años ha de concebir? La palabra del Señor dice de que cuando Abraham miró su cuerpo, lo vio, dice, y esta es la palabra que utiliza la Biblia, casi muerto. Él se veía un viejo impotente. Y él miraba a su viejita, a Sara, y veía, hermanos, que Sara tenía 90 años, que seguramente su matriz estaba acabada y seguramente su útero había sido estéril, como lo era toda su vida. ¿De dónde iba a salir un niño? Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Hebreo 11:1 dice: fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Abraham veía su cuerpo y veía el cuerpo de Sara y decía: ¿de dónde va a salir un niño? Pero fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y efectivamente, dice la Biblia, al pasar del tiempo normal de la vida, efectivamente 9 meses, Sara tuvo a luz a Isaac. Ahora entendemos por qué a Abraham se le llama el padre de la fe. Porque en cada momento que Dios le hablaba, Dios le prometía algo, pero era imposible para el razonamiento humano. El niño nació y Dios se acerca una vez más a Abraham y le dice lo siguiente: Abraham, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Estoy leyendo de lo que dice la Biblia. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. El niño no se sabe qué edad tenía. Los registros de todos los anales de la historia no muestran qué edad tenía Isaac. Lo único que sabemos es que Abraham le dice al mismo muchacho que se montara la leña en el hombro y que fueran caminando cuesta arriba. Así que aparentemente no era un niñito. Es muy probable que haya sido un joven. Algunos piensan que pudo haber tenido entre 17 a 19 años. Otros piensan incluso que pudo haber tenido hasta 27 años. No sabemos. Ahora, toma a tu hijo, ofrécelo en holocausto. Yo, como soy un poco difícil para que me convenzan ciertas cosas, yo dije, bueno, ¿qué será lo que significa ofrécelo en holocausto? Porque ofrecerlo puede ser: Señor, mira, te ofrezco esto. Y ya uno lo vuelve a su sitio. Pero la palabra ofrécelo, la palabra que se utiliza en el hebreo, es la palabra olah. Y la palabra olah significa lo siguiente. Dice: ofrece a tu hijo y levántalo en humo. Levántalo en humo. Esa es lo que significa la palabra ofrécelo en holocausto. Se traduce: ofrécelo como ofrenda encendida, o sea, quémalo como ofrenda para mí. Me puse a buscar en otros lugares de la Biblia donde se encontrara el mismo término, y efectivamente en todos significa holocausto: tomar el animal, desgollarlo por el cuello, dejar que la sangre caiga, quemarlo en las llamas y que el humo entonces se levante para Dios, y eso es ofrenda encendida, eso es olah, y es lo que Dios le pidió a Abraham.
Ahora entendemos por qué a Abraham se le llama el padre de la fe. Porque si a mí me hubieran pedido, hermanos, a uno de mis hijos, Priscila, Jessica, Lucas, yo le digo, Señor, aquí está mi pechito. Pero nada más. ¿O usted daría a su hijo en sacrificio de olah, degollarlo y ponérselo a Dios y decirle, ahí está? Ofrenda encendida para ti, Señor. Si nos cuesta dar un diezmo, imagínense que le vamos a dar un hijo a Dios. Pero sin embargo, la palabra de Dios dice, Abraham dice, se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos, a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y se fue al lugar que Dios le había dicho. Al otro día de que Dios le dijera, sacrifícame en holocausto a tu hijo Isaac. No sabemos, hermano, lo que pasó, pero cuenta la historia de que es muy probable de que Sara haya muerto por causa de ese choque emocional. Cuando Abraham conversó con su viejita, que ya no tenía, por cierto, 90 años, que quedó embarazada de 90. Ya si el niño tenía unos 15 años, ella habrá tenido unos 105 años, por lo menos. Pero Abraham vivió hasta 175 años. Eso indicaría de que también su viejita tenía que haber durado unas cuantas décadas más. Pero dice que murió. Se explica cómo. Se piensa que fue un traumático evento el que ella vivió. Pero la palabra del Señor dice que entonces Abraham tomó su hijo, tomó sus siervos y se fueron rumbo al lugar donde Dios le había indicado. ¿Saben qué cosa, hermanos? Abraham sabía perfectamente lo que estaba haciendo y sabía perfectamente lo que Dios le estaba pidiendo. Y él, en su fe, dijo amén. La palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 22, versículo 9, dice, Abraham preparó el altar, amarró al joven, tomó el cuchillo para sacrificarlo. La palabra sacrificar significa shahat, y shahat significa cortarle la yugular. Lo que iba a hacer Abraham era exactamente lo que se hacía con cualquier animalito que se daba en sacrificio, en ofrenda a Dios. Tomar el cuchillo, cortarle el cuello, la yugular, para que se desangrara y eventualmente hacer todo lo demás. Esto está escrito en Génesis 22, 9, que entonces tomó el cuchillo Abraham para hacer el shahat, degollarlo o matarlo cortándole el cuello. ¿Qué significa eso? Significa lo que está corroborado en el contexto de Hebreos capítulo 11, versículo 17, donde dice la palabra de Dios, por la fe Abraham ofreció a Isaac. La palabra nunca dice, por la fe Abraham estuvo a punto de ofrecer. ¿Notan la diferencia? No dice por la fe Abraham iba a ofrecer a su hijo. No. La palabra de Dios dice claramente, verbos claramente específicos, en el cual dicen, por la fe Abraham ofreció a Isaac. Isaac nunca fue degollado. ¿Por qué dice la palabra de Dios que ofreció a Isaac? Incluso lo afirma un poco más después en el versículo, diciendo que Abraham ofrecía a su hijo como si ya lo estuviera, en ese caso ya eliminando. ¿Saben por qué? Porque en el corazón de Abraham ya había entregado a su hijo. El corazón de Abraham ya le había dicho, Señor, sea hecha tu voluntad. Aquí va
El niño ya estaba muerto en el corazón y en la mente de Abraham. Yo quisiera tener esa fe, hermanos. No para andar matando a nadie, pero para poder obedecer a Dios de esa forma. Con razón le llamaron el padre de la fe. En el corazón de Abraham habían tres cosas. Número uno, las promesas de Dios se iban a cumplir sea como sea. Él iba a ser padre de muchedumbres, de naciones. Iban a nacer reyes de su descendencia. Número dos, Isaac ya estaba muerto. Y número tres, Isaac iba a levantarse de los muertos. Esas tres cosas fundamentales las tenía Abraham en su mente. Ahora vamos entendiendo por qué le llamaron el padre de la fe. ¿Sabe, hermanos? Resumiendo, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra. Y Abraham salió de su país, de la casa de su padre. Dios le dice que vaya a una tierra que él le mostraría. Abraham salió sin rumbo. Dios le dice que le daría la tierra de Canaán. Abraham llegó, aunque estaba llena de gente, y se quedó allí. Dios le dice de que su descendencia serían como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Abraham dice que lo creyó de tal forma que fue llamado en justicia, implicando de que él tuvo salvación por haber creído en eso. Dios le dice que a los 100 años iba a tener un hijo, y Abraham, viéndose totalmente seco, inútil e incapaz como era, se puso con las manos a la obra a intentarlo, y el niño instantáneamente vino. Dios le dice que sacrifique a su hijo, y Abraham al otro día se prepara todo para ir y toma el cuchillo para matar a su hijo. Hemos estado hablando, hermanos, de que la fe envuelve dos cosas. Fe, entonces, es creer lo que Dios ha dicho y hacer lo que Dios ha dicho. Nada más. Creer lo que Dios te ha dicho y hacer lo que Dios ha dicho. ¿Sabe? Quiero terminar diciendo cómo le llamaron a Abraham. Porque la palabra de Dios dice que le llaman el padre de la fe, se menciona, ¿no? Pero Isaías 41:8 dice que Dios le llamó a Abraham mi amigo. Los humanos le pudieron llamar padre de la fe, pero Dios le llamó a Abraham amigo suyo. A ninguna otra persona se le ha llamado así. Hermanos, esa es la historia de Abraham. Y pudiera hablarse en detalle en cada uno de esas situaciones. Pero hoy día solamente quería demostrarle a ustedes por qué le llamaron el padre de la fe. Y si Abraham atravesó por tantas penurias y tantos problemas y dificultades, y nosotros con muchísimo menos nos ahogamos en un vaso de agua, las promesas de Dios se mantienen y están vigentes. Las promesas de Dios no van a fallar ni van a fracasar. Él solamente quiere dos cosas: que le creamos a Él y le obedezcamos a lo que Él nos ha dicho. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte.